Hola, este es el Museo Hay Futuro, si hay verdad. En este museo encontramos piezas de varios estudiantes que se han comprometido este año con trabajar memorias de la violencia, desde el bipartidismo hasta la violencia armada. Tenemos varias piezas, esta es una de las más icónicas, representa las dos manos que en este momento creemos configuran nuestro país y que están extrapoladas, y es la mano que está atada, esclavizada por la violencia, y en esta mano pues hay un reflejo de un espejo que está roto. Son las rupturas, las marcas, las huellas que nos ha dejado la guerra, el encadenamiento a esa historia cíclica de la violencia. Pero también está la otra mano, la mano que construye esperanza, la mano que se escribe con educación, la mano que proyecta un futuro mejor esperanzador a partir de la defensa de los acuerdos de paz en este país. Queremos un espejo que no sea roto, sino queremos un espejo vivo en donde todos nos podamos reflejar. El museo también tiene diferentes piezas, pero este año le apostamos al trabajo pedagógico, especialmente desde configurar material que los estudiantes hacen para otros estudiantes. Entonces acá tenemos unas cartillas que elaboraron los estudiantes de grado 10º, en donde el tema central fueron los diferentes tipos de conflicto que existen en una sociedad, pero también las herramientas de mediación pacífica de estos. Hay diferentes ejemplos, diferentes enfoques, pero todos muy importantes. El museo también está configurado, decidimos coger como herramienta pedagógica la línea del tiempo, trabajar de manera cronológica lo que ha sido la violencia, la marca la violencia bipartidista, las hegemonías liberales y conservadoras, y cómo toda esta época trascendió hacia una violencia armada. Entonces los estudiantes hicieron consultas sobre los grupos armados, guerrillas, paramilitares, pero también sobre el fenómeno y el flagelo del narcotráfico que tanto ha afectado a nuestro país. En contraste, pues también tenemos las experiencias de paz, aquellas experiencias que buscan superar todo este ciclo de violencia, pero este año quisimos enfocarnos principalmente al tema del rechazo contra la xenofobia. Entonces, por eso los estudiantes de grado 8º hicieron un aporte maravilloso al museo, porque elaboraron reflexiones a partir de relatos sobre lo que implica desplazarse, cambiar de un país a otro, dejar muchas de sus costumbres culturales, pero también lo que se siente no ser acogidos. Entonces quisimos dejar esa reflexión frente a la necesidad de acoger a las personas que vienen no contra su voluntad, perdiendo muchos de sus lazos culturales y familiares. Y tenemos al equipo, el equipo expositor, el equipo de logística, el equipo que está detrás de bambalinas, porque este museo pues es construido con mucho esfuerzo, con mucha organización, y esperamos que siga contribuyendo a la memoria histórica de este país. Muchas gracias. Bueno, acá ustedes pueden observar unos fragmentos de procesos de mediación de conflictos que han hecho los estudiantes de los cursos 7.1 y 7.2, haciendo énfasis en el rol que ellos tienen para ser mediadores, para ser una instancia a la cual sus compañeros puedan acudir en procesos de resolución pacífica de conflictos. Por este lado, encontramos unos fragmentos del proyecto Todos Somos Migrantes, un proyecto trabajado en grado 8º que pretende hacer visible las historias de migrantes dentro de nuestra institución. A veces cuando pensamos en los migrantes creemos que se refiere solamente a la población extranjera, específicamente los niños y niñas venezolanos, pero en este proceso nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes han atravesado procesos migratorios internos y que han constituido una experiencia muchas veces dolorosa, que ha traído, digamos, una serie de aprendizajes para ellos y una serie de desafíos en lo que implica adaptarse a una ciudad como lo es la ciudad de Bogotá. Aquí lo que ustedes pueden ver a lo largo de estas impresiones es el registro de algunas de esas historias de los chicos que generosamente nos quisieron compartir algo relacionado con cómo ha sido su proceso de migración en este país. Y digamos que la idea, además de hacer visible estas historias, es generar procesos de sensibilización y de empatía dentro de la comunidad, además de
darle de frente la lucha al tema de la xenofobia que se presenta de una manera muy recurrente en las interacciones de nuestros estudiantes en la institución. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Les damos la bienvenida al museo. En este museo es una representación sobre la violencia que había en nuestro país. Entonces, ya los dejo con la exposición de mi compañero Darwin Aranguren. Bueno, soy Darwin Aranguren del curso 10-2 y yo les voy a exponer la violencia que había en Colombia. Esta guerra comienza con la guerra de los 1000 días, que en esta guerra hubo tres grandes crisis: la crisis económica, la crisis social y la crisis fiscal. Que debido a estas crisis hubo uno de los más grandes conflictos de Colombia, que fue la separación de Panamá, que esta fue impulsada por Estados Unidos, ya que Estados Unidos quería construir un canal para exportar e importar sus productos. Estados Unidos primero habló con Colombia para hacer esta separación, pero Colombia no estuvo de acuerdo a esto. Entonces, Estados Unidos acudió a Panamá, que los incitó a independizarse. Entonces, Panamá accedió a esto. Entonces surgió la separación, que debido a esa construcción hubo una indemnización de dinero, que ya les voy a contar después. En ese periodo hubo 50 años de conservadores, que después de este periodo, luego llegaron los liberales al poder, que este periodo duró más o menos 16 años. En este proceso hubo 4 presidentes: José Vicente, Marco Fidel, Pedro Nelo Ospina y Miguel Abadía. No voy a explicar mucho sobre José Vicente ni Marco Fidel, ya que estos no influenciaron mucho a la violencia en el país, pero eso no significa que hubiera habido conflictos ahí. Lo que hizo Pedro Nelo Ospina, debido a la separación de Panamá, fue que a esos fondos que se les dieron, modernizó Colombia, entre comillas, porque lo que hizo fue construir nuevas carreteras y el ferrocarril y invertir en empresas. Pero el resto de dinero que quedó ahí se esfumó. Entonces, Colombia quedó en una crisis económica externa con otros países. Bueno, el otro presidente, Miguel Abadía, hubo un conflicto que se llamó la masacre de las bananeras, que esto surgió a partir de una empresa de Estados Unidos que se llama United Fruit Company, que esta compañía trataba muy mal a sus obreros y a sus trabajadores con mucha violencia. Entonces estos entraron en huelga. Entonces en esa huelga no solo estaban los trabajadores, también están las familias de ellos. Entonces, para detener esta huelga, la compañía se unió con el Estado. Entonces el Estado lo que hizo fue mandar el ejército a matar a todos los que estuvieran en esa huelga, que estaban niños,
hombres y mujeres. Bueno, regresando un poquito, después de todo este proceso llega el Bogotazo, que ese conflicto sucedió debido a la muerte de Gaitán, que era del Partido Liberal. Entonces, lo del Partido Conservador estaba Mariano Ospina. Entonces, todo el pueblo estaba a favor de Gaitán, ya que este era la esperanza del pueblo, ya que este quería quitar toda la violencia que había en nuestro país. Entonces, se conspira. Orozco mandó a matar a Gaitán cuando estaba dando un discurso, pero esto no es nada confirmado, es como una suposición que hubo. Bueno, les dejo con mi compañero Cabezas. Bueno, buenos días, mi nombre es Santiago Cabezas, soy del curso 10-3 y yo les voy a hablar un poco sobre la creación de las guerrillas, el paramilitarismo y un poco sobre las modalidades de violencia. Bueno, todo comenzó con la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días es una guerra bipartidista en la cual se estaban enfrentando el Partido Conservador y el Partido Liberal. Llegó a tal punto esta guerra que literal si se encontró un liberal con un conservador, literal se podría intentar matar a golpes. Bueno, toda esta guerra, lamentablemente los más afectados fueron los que no tenían nada que ver, o sea, los que no iban ni por el Partido Conservador ni por el Partido Liberal, o sea, los que estaban en medio. Entonces, esta población decidió levantarse en armas, y ahí fue cuando se crearon las guerrillas, como las FARC, las Fuerzas Armadas Colombianas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Esas son las FARC, el ELN y el EPL. Bueno, pero lamentablemente estas guerrillas fueron aún peor que la misma guerra de los 1000 días. ¿Por qué? Porque estos guerrilleros comenzaron a asesinar, comenzaron a masacrar, comenzaron a torturar, comenzaron a desaparecer gente, comenzaron a secuestrar, comenzaron a hacer atentados terroristas como el de la General Santander, que pusieron una bomba hace unos años. Y también comenzaron a reclutar niños, y reclutaban niños más o menos entre 8 y 14 años. ¿Y por qué los reclutaban niños? Porque lamentablemente los niños son más manipulables por medio del miedo. Entonces ellos les infundían miedo para que básicamente los niños hicieran lo que ellos quisieran. Otro de los delitos que las guerrillas cometían era la extorsión. ¿A quiénes extorsionaban? Extorsionaban a grandes ganaderos, a grandes terratenientes y a grandes empresarios del país. Esta gente con plata se cansó de ser extorsionados por parte de las guerrillas y dijeron no, y buscaron una población que también estaba cansada de los maltratos de las guerrillas y dijeron no, nosotros les damos plata y les damos armas para que ustedes se levanten en contra de las guerrillas y traten de detener esto. Y así fue como se creó el paramilitarismo. Pero lamentablemente los paramilitares fueron aún peor que las guerrillas. ¿Por qué? Porque los paramilitares mataban más, asesinaban más, masacraban aún más y violaban niñas y mujeres, que eso es una cosa que por ejemplo las FARC no hacían, porque las FARC tenían una política de no violación. O sea, aquel que violara a una mujer o violentara sexualmente a una mujer o niña era torturado y asesinado por parte de la misma guerrilla. Bueno, los paramilitares llegaron a tal punto de hacer tantas cosas atroces que los que lo estaban apoyando económicamente dijeron no, ya no los vamos a apoyar. Entonces ya les cortaron ese apoyo, por decirlo así. Entonces ellos lo que hicieron fue meterse con el narcotráfico. Lamentablemente con el narcotráfico vino más problemáticas, vinieron más asesinatos, vinieron ya drogadicción y entre otras. Bueno, lamentablemente en toda esta bola de violencia que había, que estaba entre paramilitares contra guerrilleros, guerrilleros contra el Estado y así, el Estado tampoco está exento tanto de culpa. ¿Por qué? Porque el Estado, ya sea por omisión o por acción, está envuelto completamente en toda esta problemática de violencia en nuestro país. Por omisión, por ejemplo, cuando el Estado mira que el país está volviendo un caos entre paramilitares y guerrilleros y simplemente no hacía nada, o por ejemplo en el punto en el que llegaron los paramilitares a ser tan fructíferos económicamente gracias al narcotráfico, que comenzaron a meter gente en la política. Comenzaron a meter, por ejemplo, un gobernador en cierta región, lo metían ahí de gobernador y ellos en esa región podrían hacer lo que quisieran sin absolutamente ninguna represalia. ¿Por qué? Porque el gobernador los estaba cubriendo completamente. Ya que el gobernador también era paramilitar. ¿Por qué? Porque ellos lo colocaron ahí. Bueno, ese es el caso de omisión del Estado, que también es culpable por eso. O en acción, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Estos falsos positivos fueron asesinatos a jóvenes de nuestro país, a jóvenes civiles de nuestro país,
en donde ellos le prometían trabajo a esos jóvenes. Les decían, por ejemplo, no, mire, tome, nosotros les vamos a dar un trabajo de una semana en una finca recogiendo café. Nosotros les vamos a pagar, digamos, 200.000 el día, por decir así. Y entonces ellos, sí, uy, sí, me sirve porque así puedo ayudar a mi familia. Mayormente escogían a gente de bajos recursos. ¿Por qué? Porque era más manipulable por medio de la plata. Entonces, ellos se los llevaban, digamos, a esa finca. Por ejemplo, en Soacha se llevaron como a 8.000 jóvenes. Y se los llevaron a esa finca y allá los mataron. Y los vistieron de paramilitares o de guerrilleros. ¿Para qué? Para ellos decir que se estaban dando resultados. Y además se dice que al que matara a un paramilitar o un guerrillero, supuestamente se le estaba dando una recompensa. Entonces por eso también les servía a ellos por parte económica. Era más que todo interés con ese momento. Por lo que pasó de los falsos positivos. Bueno, ya todo esto lo estamos haciendo, no de manera solamente para que ustedes sepan y ya, simplemente se queden con eso, sino para tratar de abrirles a ustedes un poquito la mente y que entiendan un poquito que la violencia no es solamente lo que vivimos aquí en la ciudad, en la capital, porque lamentablemente lo que vivimos aquí en la capital es muy poco para lo que pasa en el resto del país. Nosotros vivimos básicamente como una burbuja en esta capital. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos lo que está pasando externamente. Y muchos de ustedes creerán que simplemente porque a ustedes no les está pasando o no le pasa a alguien allegado a ustedes, no pasa. Que no pasa que masacren, que no pasa que violan, que no pasa que asesinan, que los desplacen de sus tierras. Pero sí pasa. Están matando a nuestros campesinos a diario, a nuestros indígenas los están matando a diario, los están sacando de sus tierras. Entonces, solamente es como un llamado a la concientización y que entiendan que esto es una problemática grave y que no permitamos y tratar de cambiar este pensamiento de normalizar la violencia, porque no es normal la violencia. La violencia tiene que ser un factor de alerta. Porque, por ejemplo, en nuestro país, en la historia, han habido más de 8 millones de víctimas, pero lamentablemente solamente el 10% de esas víctimas han sido militares y guerrilleros y paramilitares. El otro 90% de esas víctimas han sido población civil. ¿Me entienden? Por lo tanto, y ahí estamos contando todo, tanto robo, violencia intrafamiliar, ahí se está contando todas las víctimas. Y ya eso sería todo. Si quieren pueden pasar por aquí atrás, que les van a explicar un poquito sobre las líneas de tiempo. Estas líneas de tiempo lo que tratan es de resaltar las fechas más importantes y los eventos más importantes del conflicto armado en Colombia. Esta primera línea de tiempo fue cuando estaba fuertemente en el país el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ya como cabezas el Partido Liberal era encabezado por Gaitán. Gaitán formó una revolución en Bogotá, ya que muchas personas lo apoyaban, hizo que muchas personas cambiaran su manera de pensar sobre el Partido Conservador, y una de las protestas que hizo la población a favor de Gaitán fue una protesta en silencio. Una protesta en silencio en Bogotá. Esta segunda parte es cuando empezaron los primeros grupos armados en Colombia, que empezó las FARC. Las FARC es el primer grupo armado sentado en Colombia, el más antiguo. De ahí ya empezó a salir la CPU y el ELN. El ELN comenzó en 1966. Este tuvo más impacto en Colombia, ya que aquí se pudo demostrar que había muchas personas del Consejo y muchas personas de gobernantes, personas del gobierno involucradas en la financiación de estos grupos armados. Aquí empezó pues lo más famoso, que son los cárteles, el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Y eso lo explica yo. Bueno, mayormente estos fueron encargados estamos hablando de los carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Les explicamos todo lo del paramilitarismo y lo de la guerra de la guerrilla, porque prácticamente esto fue el segundo financiamiento que tuvo el paramilitarismo tras la respuesta de las guerrillas, que fueron los grupos de los carteles. Los carteles en un fin comenzaron a financiar a los paramilitares, ya que los gobernantes no veían que los paramilitares, ya no estaban muy de acuerdo de lo que estaban haciendo los paramilitares, porque ellos ya estaban usando como no un grupo para defensa del gobierno, sino un grupo que simplemente masacraba y mataba porque simplemente tenían el poder. Pues no sé si el gobierno está arrepentido o no, pero nosotros sabemos que el gobierno fue el que financió y el que creó estos grupos armados para una protección de ellos mismos por las vacunas que nos quedaban anteriormente,
las guerrillas. También tenemos que reiterar un poquito el paramilitarismo, que ha sido un grupo muy violento con masacres muy famosas como la del Salado. La masacre del Salado fue digamos, un pueblo en el cual llegaron unos paramilitares borrachos con vallenato y comenzaron a disparar al cielo simplemente. Y comenzaron entre las casas a buscar, por ejemplo, ustedes dos son hermanas. Ellos hacían que tú le cortaras la cabeza y con la cabeza de tu hermana jugaras fútbol. Mientras reunían en un grupo de personas, veían el partido y era como si fuera un torneo, pero solo haciendo que las personas jugaran con cabezas de sus familiares. Habían otros tipos de modalidades, como cogían el cuchillo que menos cortaban y hacían que el hijo asesinara al padre simplemente por su satisfacción y simplemente por su yo puedo, yo lo hago y nadie va a hacer nada. Y el problema del gobierno es que ellos sabían que ellos hacían este tipo de masacres, pero el gobierno no hacía nada, simplemente les daba la espalda a los pueblos. Y por eso si nosotros llegamos al Salado, a esta, digamos, a esta actualidad, ellos no les gusta el vallenato, por lo mismo. Otro tipo de modalidad que tenía el paramilitarismo era la corbata colombiana. Era un corte que les hacían acá a las personas, le metían la mano y le sacaban la lengua y hacían que se sangraran. Sí, era un grupo realmente violento y con una masacre, con un índice de masacre muy grande. Hubo otro caso en algunos pueblos donde 50 paramilitares abrían a fuego a 11 civiles simplemente porque ellos querían. Es que no trato de justificar, sino es que simplemente lo hacían porque ellos querían. No era porque, o les debía plata o nada, simplemente era porque ellos querían. A lo que nosotros queremos llevar con todas estas exposiciones, como dijo nuestro compañero, es concientizar más, a la no repetición. Estos talleres no es tanto como para que ustedes salgan de la clase y como que comiencen a escuchar a otro grupo de personas, no, es como para que concienticemos. La violencia no solo se vive con armas, sino también acá con las palabras, con los actos que nosotros vivimos. Y nosotros ya como décimo y 11 creo que tenemos como un valor social para enseñarle a los demás estudiantes como los de sexto y séptimo que no tienen, digamos, el conocimiento, y es bueno empezar desde pequeño. A mí me hubiera gustado que me hablaran de esto desde pequeño, pero es eso, a la no repetición y, digamos, aprender de nuestro pasado para no repetir. Ya puedes seguir con la diversidad que lo vas por el mío de compañera. Buenos días, por este lado, por favor. Mi nombre es Mariana Sacristán, yo soy del curso 8.3 y yo les vengo a exponer sobre el proyecto Todos Somos Migrantes. El objetivo de este proyecto es visibilizar a las personas que hay en este colegio que son migrantes, que pueden ser sus compañeros de clase, sus amigos y entre otras cosas. También ayudar a promover la sensibilidad y la empatía hacia los migrantes, porque la mayoría de veces sufren de discriminación y la mayoría de personas pueden tener xenofobia. Aquí se pueden ver algunas personas, compañeros que son migrantes: Jair Cárdenas, Lina Camila Guerrero Cuervo, Dana Alonso, Marianis Rodríguez, Sebastián Galvis, entre otros. Aquí ahí están las preguntas que la profesora nos dejó para poder hacer este proyecto. La primera es: ¿en qué lugar nació y qué lugares ha recorrido hacia su trayectoria a Bogotá? La mayoría de compañeros han nacido en lugares como Cundinamarca, Tolima, Guajira, Boyacá, entre otros lugares, también Venezuela, que es lo más común cuando se le nombra a un migrante. Describir las características de su lugar de origen y compararlas con las de Bogotá. Pues muchos decían que cambia mucho pues el clima, las comidas, las personas, y pues como Bogotá es considerada como una ciudad un poco agobiante o estresante a diferencia de otros lugares que son más tranquilos. Pueden pasar al otro lado, por favor. ¿Qué lugares hicieron que usted tuviera que salir de su lugar de origen? Los factores que hicieron que las personas tuvieran que salir de su lugar de origen son los factores económicos, la violencia, el conflicto armado, y hubo un caso en específico que tuvieron que salir porque hubo una inundación. Entonces también lo ambiental hace eso. ¿Qué dificultades ha tenido que enfrentar por su condición de inmigrante? La mayoría de respuestas fue que sufrieron de bullying, de discriminación, o muchas personas no lo aceptaron por el simple hecho de venir de otro lugar que no sea Colombia o Bogotá.
¿Qué ha sido lo más difícil de vivir en una ciudad como Bogotá? La respuesta fue que, como ya lo dije anteriormente, Bogotá es una ciudad un poco asfixiante a comparación de otros lugares. Entonces fue difícil adaptarse a una ciudad que está en constante estrés, por así decirlo. ¿Qué es lo que más extraña de su lugar de origen? Todos los encuestados dijeron que a sus familiares porque no pudieron venir con ellos o porque ahora los tienen que visitar de vez en cuando haciendo unos viajes muy largos, entonces eso es lo que más extraña. ¿Qué aprendizaje le ha dado este proceso de migrante? El aprendizaje que muchos han dicho es que los cambios a veces no son tan malos porque, digamos, usted puede estar acá en Bogotá bien y por alguna u otra razón usted tiene que migrar hacia otro lugar, llegar a un lugar que usted no conoce, empezar desde cero, que lo traten mal, que lo miren mal, entre otras cosas. Y pues a valorar lo que uno tiene actualmente porque no es fácil tener que hacer ese proceso de migración. ¿Por qué cree que algunas personas ven a los migrantes como un problema? Esto es más que todo porque se generaliza la mayoría de migrantes. Es decir, hay algunos que vienen aquí a robar, a hacer cosas malas. Y lo que hacen las personas es generalizar y pensar que todos los migrantes hacen las mismas cosas y por eso es que se discrimina. También viene la educación que se le dan a los niños porque un niño lo que hace es repetir. Si en su casa le enseñan que los migrantes son malos, que hay que discriminarlos, pues obviamente ellos van a repetir esos actos. ¿Cuál es el aporte que cree que los migrantes le hacen al mundo? El aporte principal que hacen los migrantes es el intercambio de cultura. Bogotá no se queda simplemente con la cultura y tradiciones que tiene, sino que se combinan con las de otras personas que vienen fuera del país o dentro del país. La migración no es simplemente Venezuela, Colombia o otro país, sino también puede ser de otros departamentos. Aquí hay un lema que dice: el problema no es la migración, es la educación, ser distinto no es ser inferior. Entonces, pues como ya les dije, también viene de la educación que se les da hacia cómo se debe discriminar a un migrante, etcétera, etcétera. Y pues venir de otra parte no significa que usted sea diferente o porque usted viene a un pueblo y la ciudad es más avanzada, no tiene nada que ver. Pueden pasar hacia el tablero donde hay unos mensajes contra la xenofobia que hizo grado octavo. Entonces todos estos mensajes fueron hechos por grado octavo contra la xenofobia. Para los que no saben qué es la xenofobia, es el odio o la discriminación hacia una persona simplemente por venir del exterior. Y si alguno quiere dejar un mensaje contra la xenofobia, lo puede hacer. Yo. ¿Alguien más quiere dejar una Bueno, entonces... ¿Listos? Entonces, eso sería todo. Gracias por haber participado en esto y por haberme escuchado tan atentamente.